Buenos días, hermanos, es un placer estar aquí con vosotros otra vez y nada, os traigo también saludos de mi iglesia, de la iglesia de la Torrasa. Vivimos una vida llena de incertidumbres, una vida en la cual no podemos estar seguros de casi nada, no podemos confiar en casi nada. Todos tenemos la esperanza de que pronto pase esta situación del coronavirus que estábamos atravesando. Confiamos en que las vacunas pues serán eficaces, pero nadie nos puede asegurar cuándo va a suceder eso. Todos confiamos en mantener nuestro trabajo o incluso pues en encontrar un trabajo si es que no lo tenemos, pero tampoco sabemos si eso va a suceder. Todos confiamos en conservar la salud, pero nadie nos puede asegurar ni cómo estaremos de aquí a ni siquiera el día de mañana. Podemos planificar un viaje al más mínimo detalle, pero llegado el día pues tal vez no lo podamos hacer pues porque nos han cancelado el vuelo, porque nos hemos puesto enfermos, algún problema con el hotel, cualquier historia. E incluso todos confiamos en que mañana vamos a ver un nuevo día, pero nadie sabe cuándo acabará su vida. Por lo tanto, podemos decir que hay muy pocas cosas seguras en esta vida. Y es que, como dijo Benjamin Franklin, en este mundo no se puede estar seguro de casi nada, salvo de la muerte y de los impuestos. En cambio, Ismael nos ha leído aquí un salmo en el cual este hombre sí que está seguro de algo. Él tiene la absoluta certeza, él confía al 100% de que en Dios hay perdón, y por eso pone su esperanza en él. Y vamos a dividir el mensaje de esta mañana en 3 puntos. Primero veremos del versículo 1 al versículo 4 la oración del salmista, versículos 5 y 6 veremos los resultados de la oración y versículos 7 y 8 veremos el deseo del salmista. Este salmo es anónimo, no sabemos ni quién lo escribió ni cuándo se escribió, pero lo que sí que sabemos es que es uno de los cánticos graduales, que son 15 en el Salterio. Los cánticos graduales pues eran las canciones que cantaban los peregrinos cuando iban a adorar al templo de Jerusalén, porque cuando iban a Jerusalén pues tenían que ascender, porque Jerusalén está a 754 metros de altitud sobre el nivel del mar, y una vez que llegaban a la ciudad pues también debían ascender para llegar al templo. Por eso se les llama cánticos graduales o cánticos de las subidas. Lutero pues era un fan de este salmo, a él le gustaba mucho, incluso escribía un himno basado en él que se llama De lo profundo, como empieza el salmo, y decía de este salmo que es un salmo paulino, porque en él se ve claramente la doctrina de la salvación por gracia. No sabemos en qué situación se encontraba este hombre cuando escribió el salmo, pero lo que está claro es que estaba abatido, estaba desesperado. En ese momento para él Dios estaba muy lejos, estaba allí en lo alto del cielo, y él pues se encontraba pues en lo más profundo de la tierra. Dice el versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. O como traduce la Nueva Versión Internacional, desde las profundidades del abismo. No sabemos lo que le habría pasado para llegar ahí, pero parece claro por lo que dice después que son sus propios pecados los que le han llevado ahí. No parece que esté abatido por la enfermedad, por la pobreza o por algún desengaño, sino que es su propia conciencia de pecado la que le ha llevado pues a estar al borde de una depresión. Y es importante que tengamos claro que el escritor de este salmo es un hijo de Dios, no es un ateo, no es alguien que ha dejado al Señor hace muchos años, no, es un hijo de Dios que está sufriendo una crisis espiritual. Y esto pues no es un caso aislado, porque todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a sufrir una crisis espiritual, eso es seguro. Alguna vez pues será por una causa externa, tal vez una época de paro, que se alarga mucho, no encontramos trabajo, acabamos desesperados, otras veces será por una enfermedad, no sabemos qué va a ser de nuestra vida, otras veces tal vez sea pues por un problema familiar, nuestro matrimonio, con nuestros padres, nuestros hijos, peleas continuas, pero otras veces sí que vamos a ser nosotros los causantes de eso, porque nuestros propios pecados nos van a llevar ahí. Y como digo, nadie está libre de las crisis espirituales, ni siquiera los grandes siervos de Dios. Fijaos lo que le pasó una vez al profeta Jeremías. Vamos a leer unos versículos aquí en Jeremías, capítulo 20, y primero leeremos solo el 11, para que veamos que la vida del creyente no es algo lineal, algo que siempre nos mantenemos en el mismo sitio, sino que es una vida de altibajos. Dice Jeremías en el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aquí él estaba arriba del todo, pero nos vamos un poquito más abajo, al 14, y mirad lo que empieza a decir. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio noticias a mi padre, diciendo, te ha nacido un hijo, haciéndose alegrar así mucho.
y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Aquí lo vemos claramente, es que nadie se libra de las crisis espirituales, ni siquiera Jeremías. ¿Y qué hace el salmista? ¿Qué hace este hombre en medio de su abatimiento? Pues bien, podría haber buscado ayuda en algún amigo para que lo escuchara, para que lo consolara, para que lo comprendiera. Podría haber caído en la autocompasión que tanto nos pasa a nosotros. Ay, Señor, yo no me merezco esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? O podría haber caído también en la autojustificación. Bueno, oye, tampoco pasa nada, ¿no? Oye, lo que hice no es tan grave. Además, tampoco he tenido yo la culpa de todo. Pero en lugar de eso, lo que hace es buscar ayuda en el único que él sabe que le puede ayudar, que es Dios. Y por eso eleva una oración al Señor, y lo hace desde lo profundo. Dice aquí el versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Está en una situación desesperada, por eso no habla solo con Dios, o por eso no llama a Dios, sino que clama a Dios. O sea, imaginaos que estamos ahí haciendo una excursión con nuestros amigos por ahí por el bosque, y nos quedamos un momento rezagados y nuestro grupo se va un poquito delante, y nos caemos en un pozo. Claro, estamos en el pozo, nuestros amigos están un poquito delante. ¿Qué hacemos? Pues clamamos, no pedimos ayuda, decimos, socorro, ayuda. No, clamamos, no decimos, socorro, porque estoy aquí, oye, si grito un poquito me van a escuchar. Y esto es lo que hace el salmista, clama al Señor, grita al Señor porque necesita de su ayuda. Y la oración del salmista vemos aquí que es una petición de ayuda continua. Dice el versículo 2, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Aquí dice, Señor, oye mi voz. Y esto que está utilizando aquí el salmista es un antropoformismo. Esta palabra tan rara, que lo mismo algunos jóvenes dicen, ¿esto qué es? El antropoformismo. Pues esto es darle a alguien que no es humano cualidades humanas, en este caso a Dios. Pero que Dios no tenga orejas, que no tenga oídos físicos como nosotros, no quiere decir que no nos escuche, sino todo lo contrario. Podemos tener la absoluta certeza de que Dios nos va a escuchar siempre, siempre que oremos a Él y que esa oración salga desde el fondo de nuestro corazón. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de una crisis espiritual, cuando estamos abatidos? Bueno, tal vez pueda ser buena la ayuda de un psicólogo, ¿no? Al fin y al cabo, pues son profesionales de estos temas y nos podrían ayudar. Seguro que siempre va a ser buena la ayuda de vuestro pastor. Seguro que siempre va a ser buena la ayuda de algún hermano de confianza que tengamos. Va a ser buena la ayuda de algún familiar, el más cercano que tengamos, pero al primero que tenemos que acudir siempre es al Señor, con la certeza de que Él nos va a escuchar. Y es que la oración, como se ha dicho muchas veces, es terapéutica, porque la oración sana nuestras heridas y nos reporta un bienestar espiritual que ni el mejor de los psicólogos de este mundo nos podría dar. Y lo mismo que le sucedió al salmista, es lo que nos pasa a nosotros y lo que nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, que cuando oramos más intensamente, cuando oramos con más pasión, es cuando ya lo tenemos todo perdido. Cuando ya estamos desesperados, ahí es cuando de verdad oramos al Señor con pasión. Y eso nos hace ver pues lo mucho que desperdiciamos la oración muchas veces, porque solo nos acordamos del Señor, pues eso, cuando las cosas nos van bien, pero en nuestro día a día, pues lo dejamos un poquito apartado. ¿Y qué le dice el salmista a Dios en su oración? Pues le dice dos cosas muy importantes y que él tiene muy claras. En primer lugar le dice, versículo 3, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Aquí le está diciendo que Dios es santo y que el hombre no puede tener contacto con él. Si hay un atributo de Dios que muchas veces no nos tomamos en serio, es su santidad. Nos encanta hablar del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia, de su paciencia, de su bondad, pero de la santidad de Dios ya no nos gusta hablar tanto. Y yo creo que es porque es el atributo de Dios que menos entendemos. ¿Por qué? Porque es el que está más alejado de nuestro carácter. Incluso para nosotros, los cristianos, a veces leemos alguna parte del Antiguo Testamento y vemos cómo el Señor castigaba el pecado de una manera fulminante, o leemos incluso la ley de Moisés y hasta pensamos, ostras, el Señor cómo se pasaba, ¿no? En aquella época, la verdad que era muy duro, que casi que era injusto. Pero la Biblia nos recalca una y otra vez que Dios es santo, que no puede tener ningún tipo de contacto con el pecado.
Y por eso aquí el salmista habla de Dios como si fuera un juez, ¿no? Y dice, Señor, si mirares a los pecados, si los apuntaras, si tomaras notas, si los examinaras, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar de pie delante de ti? ¿Quién podrá ser absuelto? Y él llega a la conclusión de que nadie puede ser absuelto. Y el rey David también tenía esto muy claro. Por eso en el Salmo 14 él dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y muchas personas pues dirían, oye, pero a ver, ¿cómo que no hay quien haga lo bueno? Si el mundo está lleno de personas que trabajan en ONGs, en servicios sociales, gente que da su vida por los demás. Pero desde el prisma de Dios, ninguno podemos llegar a lo que Él exige, que es la santidad absoluta. ¿Quiere esto decir que no hay buenas personas en el mundo? Pues claro que las hay, y muy buenas personas, pero esas muy buenas personas necesitan de un Salvador tanto como el peor de los seres humanos. Y es que todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, somos capaces de lo peor. Pero de lo peor, sometidos a presión somos capaces de lo peor. Y eso nos pasa porque el pecado forma parte de nuestra esencia. Todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso pues se ve en que podemos hacer cosas buenas, podemos decir cosas buenas, podemos crear cosas buenas. Pero el pecado ha afectado a todas las áreas de nuestra vida, a nuestros deseos, a nuestras emociones, a nuestro intelecto, a nuestra voluntad. No hay nada que el pecado no haya afectado. Y a esto es a lo que se referían los reformadores cuando hablaban de la doctrina de la depravación total del hombre. Esta doctrina con este nombre tan feo, depravación total, no quiere decir que tú y que yo somos, bueno, no, somos no, porque sí que somos malos. No quiere decir que hacemos el mal todos los días de nuestra vida, las 24 horas de cada día, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que depravación total, que todas las áreas de nuestra vida han sido afectadas por el pecado. Y ningún ser humano puede decir que a él el pecado no le afecta, porque como dijo el apóstol Pablo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay personas que son realmente honradas en el aspecto económico de sus vidas. Son personas que nunca han robado, que siempre han pagado sus impuestos, que ni siquiera nunca han estafado a la compañía de seguros. Pero en cambio pueden ser que sean personas vanidosas, altivas, soberbias. Otras personas tal vez son rectas en su moral sexual. Son fieles a sus parejas, buenos padres, buenas madres, nunca han puesto un pie en un prostíbulo, pero en cambio puede ser que sean personas egoístas, que no tengan ningún tipo de compasión por los demás. Y otros tal vez son personas trabajadoras, emprendedoras, activas, pero tienen una ambición desmedida por ascender en el trabajo y por tener reconocimiento. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos, de una manera o de otra, todos pecamos. Pero para Dios todos los pecados son iguales. Nosotros pues tendemos a hacer como categorías de los pecados, ¿no? Y siempre decimos, bueno, aquí está el asesinato, aquí el adulterio, aquí, yo qué sé, la mentira, aquí la envidia, que eso son pecadillos. Pero no, para Dios todos los pecados son aberrantes, todos son iguales. Y el salmista por eso lo tenía muy claro. ¿Quién, Señor, podrá mantenerse delante de ti? Nadie. Pero igual que tiene claro eso, también tiene muy clara otra cosa. Versículo 4. Pero en ti hay perdón. El salmista, a pesar de que está apartado de Dios, él sí que conoce al Señor, él conoce su carácter porque lo ha experimentado con anterioridad y por eso sabe y confía al 100% de que en Dios hay perdón. Hay compañeros de trabajo que no se perdonan, a veces por las cosas más insignificantes y no se perdonan. Hay hermanos en la fe que no se perdonan porque no han entendido realmente lo que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Hay amistades que se rompen por egoísmo, por alguna ofensa, y no se perdonan tampoco. Hay matrimonios que tampoco se perdonan, porque no se quieren someter el uno al otro y los dos a Dios. E incluso hay personas que no se perdonan a ellas mismas, por algo que han hecho en el pasado. Pero en Dios sí que hay perdón. El resto del mundo no te puede perdonar, pero Dios te va a perdonar seguro. Y el perdón de Dios además es irreversible. Cuando Él lo da, ya no hay marcha atrás, es una decisión definitiva. No pasa como a nosotros, ¿no? Que a veces no tenemos alguna historia con alguien y le decimos, bueno, va, te perdono. Pero luego estamos en casa, pasan 2 horas y empezamos a darle vueltas a la cabeza, que te lo voy a perdonar después de lo que me ha hecho. Que va, hombre, no lo perdono. Pero el perdón de Dios es irreversible. Y el perdón de Dios es ilimitado. O sea, hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, por muy malo que sea, ten la absoluta certeza de que Dios te va a perdonar. Ahora bien,
siempre y cuando haya arrepentimiento por tu parte, porque ese es el requisito indispensable para obtener el perdón de Dios, el arrepentimiento y la confesión de pecados. Y Dios te perdonará lo que sea. Imagínate si esto es así, que una vez, pues, el rey David estaba paseándose por la terraza de su palacio. Dice el texto bíblico que su ejército estaba en la guerra y él no había querido ir, se había quedado en el palacio. Y se estaba paseando y ya cuando cayó la tarde, pues claro, su palacio se supone que estaba más alto que el resto de edificios o de sitios, y vio a una mujer bañándose que era muy guapa. Se llamaba Betsabé. Y en vez de apartar la mirada, ¿qué hizo? Pues claro, Betsabé se ve que estaba bastante bien y el tío se puso ahí a mirar. Y ya no que se quedó ahí solo en la mirada, sino que ya empezó la lujuria. Y entonces envió mensajeros para traerla a su palacio y se acostó con ella. Una vez que se acostó con ella, pues se fue a su casa, pasa un tiempo y Betsabé envía mensajeros al palacio y le dice: estoy embarazada, tenemos un problema. ¿Y qué hace David? En lugar de arrepentirse, pues la espiral del pecado empieza a engullirlo y dice: bueno, vamos a hacer una cosa, pues voy a llamar a su marido, que se llama Urías, que es un general mío y está en la guerra, lo voy a llamar. Entonces Urías viene al palacio y David pues le empieza a preguntar: oye, Urías, ¿qué? ¿Cómo va la batalla? ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo están los ánimos? Te voy a dar un permiso, va, vete 2 o 3 días allá a tu casa, estate con tu mujer tranquilo. Claro, ¿esto para qué lo hacía? Evidentemente, pues para que hiciera el amor con su mujer y así él ocultara su pecado. Pero Urías le dice: no, majestad, yo no me voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer cuando mis compañeros pues están durmiendo ahí en el suelo, no voy a hacer eso. Era un hombre íntegro, Urías. Y entonces pues David escribe una carta, y en la carta, además la carta la lleva Urías, que mira si era rebuscado David. Y entonces la carta dice, se la envía a Joab, el general del ejército, y dice: pon a Urías delante del todo, en lo más violento, en lo más duro de la batalla lo pones ahí, y además cuando esté ahí os retiráis, para que muera. Y lo dice así de claro, y efectivamente eso sucede así, y Urías muere en la batalla, y David se queda con Betsabé. Pero pasan unos días, y el profeta Natán pues le hace una visita a David, y entonces le dice: oye, mira, majestad, aquí en la ciudad hay un hombre muy rico, tiene de todo, pero tiene de todo, ovejas, cabras, tiene de todo. Y en cambio hay un hombre muy pobre que solo tiene una oveja, la ha tenido desde pequeñita y la tiene como una mascota. Y un día pues le llegó visita a este hombre tan rico y en vez de coger una de sus ovejas para hacerle la comida, pues se la ha quitado al hombre que solo tenía una oveja. Entonces el rey David dice: hombre, ¿pero esto qué es? Este hombre es digno de muerte, este hombre hay que matarlo. Entonces el profeta Natán le dice: pues ese hombre eres tú. Y en ese momento pues David se arrepiente, a pesar de todo lo que había hecho, que era una pasada lo que había hecho, pero David se arrepiente y escribe un salmo, que es el Salmo 51. Y mirad lo que le dice el Señor, David al Señor en este salmo. Le dice, Salmo 51, leeremos los 4 primeros versículos y luego haremos un salto de otro. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme, dice aquí la letra en negrita, Salmo de David, cuando después que se acostó con Betsabé, vino él, Natán el profeta. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y damos un salto al 17, y él, al final, pues dice unas cuantas cosas y llega a una conclusión y dice la segunda parte del 17. Al corazón contrito, al corazón arrepentido y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él lo tenía clarísimo, que Dios no iba a despreciar a alguien que se arrepintiera. Pero mirad lo que le pasaba. Antes de llegar a eso, dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido ese gozo de la salvación que le daba el Señor, esa comunión con Él, porque su pecado le había apartado de Él. ¿Y para qué quiere el salmista el perdón de Dios? Dice el versículo 4, pero en ti hay perdón, ¿para qué? Para que seas reverenciado. Y es que el perdón de Dios producía en el salmista reverencia hacia Dios, temor de Dios, no miedo, sino temor de Dios. Él lo que no quería era volver a caer en el pozo en el que estaba, no quería volver a llevar la misma vida que había llevado hasta ese momento, porque esa vida de pecado le había llevado al pozo. El salmista no dice, pero en ti hay perdón,
para que yo siga haciendo lo que me dé la gana. No dice eso. Y es que eso mismo es lo que debería producir en nosotros el perdón de Dios. Deberíamos estar tan agradecidos a lo que el Señor ha hecho por nosotros, a lo que nos ha perdonado, que deberíamos aborrecer el pecado tanto como Él. Pero en lugar de eso, ¿qué hacemos? Pues muchas veces pues coqueteamos con el pecado, vivimos ahí al filo de la navaja, nos gusta vivir en el borde, y bueno, y si caemos, oye, tampoco pasa nada, ¿no? Si al fin y al cabo el Señor me va a perdonar, y el Señor lo perdona todo. Pero realmente si pensamos eso, es que no tenemos ni idea de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. ¿Y cuál es el resultado de la oración del salmista? Dice el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Hasta ese momento el salmista era un hombre abatido, un hombre desesperanzado, pero ahora sí que tiene una esperanza, y además es una esperanza segura, porque él espera en el Señor. Y además espera en su palabra, él no espera en sus propios medios, no espera en la ayuda de otros, no, sino que espera en el Señor. Y es que todo lo que dice el Señor se cumple. El Señor no es como nosotros, que muchas veces decimos cosas que no cumplimos. A veces las decimos pues porque son fruto de un calentón o fruto de un estado de euforia. Otras veces sí que son palabras que son meditadas, que tenemos la intención de cumplirlas, pero las circunstancias de la vida pues no nos dejan hacerlo. Pero Dios es fiel y Él sí que cumple todo lo que promete. De modo que el salmista pues confía ciegamente en Él. Y en el versículo 6 nos dice de qué manera Él espera al Señor. Y dice, versículo 6, mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Aquí el salmista nos está hablando del profundo deseo que él tiene del Señor. Y para esto pues utiliza la figura del centinela, que es una figura que él pues era muy familiar para él, pero para nosotros hoy en día pues no lo es tanto, ¿no? Y sobre todo para los más jóvenes. Un centinela pues ¿qué es? Es un guardia militar que está en un puesto de observación y está vigilando pues material, personas o un lugar. Y los que hemos hecho la mili, porque ya somos un poco más mayores, la mili era una cosa, esto para los jóvenes, que se hacía antiguamente, y entonces te ponían un traje de militar y eras un soldado. Yo pegué 4 tiros en toda la mili, o sea, imaginaos el gran soldado que fui, pero sí que hice algunas guardias. ¿Y qué me pasaba? Pues como al salmista, que tenía un deseo profundo de que acabara mi guardia. Tenía pero un deseo profundo, y tenía una seguridad de que iba a acabar mi guardia. Y eso era lo que también le pasaba al salmista. Él tenía deseos de que llegara el Señor y de que le contestara. ¿Y cómo esperamos nosotros al Señor? La pregunta es clara, ¿no? ¿Cómo esperamos nosotros al Señor? ¿Tenemos el mismo deseo del Señor que tenía el salmista? Y utilizando esta figura, ¿podemos decir que somos unos buenos centinelas de Cristo? Para ser un buen centinela, pues hay que cumplir unos requisitos, ¿no? Un buen centinela tiene que ser fiel y obediente en todo lo que se le ordena. El centinela no es un mando, el centinela es un soldado y hace lo que le mandan. Y nosotros, al fin y al cabo, pues somos lo mismo. Nosotros no podemos vivir nuestra vida a nuestra manera y haciendo lo que nos da la gana. Somos siervos del Señor y tenemos que hacer lo que el Señor nos manda en su palabra, no lo que nosotros nos dé la gana. Aunque tenemos la gran fortuna de que somos más que siervos. El Señor Jesús dijo que no nos iba a llamar más siervos, que íbamos a ser sus amigos, porque Él nos decía todo lo que le decía su Padre, y por eso éramos sus amigos si hacíamos lo que Él dijera. Y además no somos siervos, no somos amigos, somos mucho más que esos, somos hijos de Dios, porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos ha hecho sus hijos. El centinela es constante. Imaginaos un centinela que se durmiera 10 minutos en medio de su guardia. Pues ¿qué pasaría? Que el ejército enemigo entraría, invadiría el territorio y nos mataría a todos. Y al fin y al cabo nosotros debemos ser constantes en nuestra espera del Señor. ¿Por qué? Porque también tenemos un enemigo común, que es Satanás. Y es un enemigo que el apóstol Pedro nos dice, utiliza una figura y dice que es como un león rugiente y que anda, ¿cómo anda? Anda sigiloso, buscando a quién devorar, para ver quién baja la guardia, para ver quién se duerme, y a ese es al que devorará. Y un buen centinela debe esperar con la seguridad y el deseo de que llegue la mañana. La guardia puede ser pesada, puede ser dura, puede estar llena de amenazas, de peligros, pero al final la guardia va a acabar. Y en nuestra vida sucede lo mismo. Podemos tener amenazas y peligros, pero tenemos la absoluta certeza de que Dios va a venir, de que Dios nos va a contestar.
A veces no nos contesta como nosotros quisiéramos. Incluso a veces decimos, Señor, ¿por qué tardas tanto en contestarme? Pero debemos tener la seguridad de que el Señor conoce nuestras circunstancias mejor que nosotros y que Él va a actuar en el momento adecuado. Y todas las promesas del Señor se han cumplido. Todo lo que el Señor nos ha prometido en la Biblia se ha cumplido y se sigue cumpliendo en nosotros. Su salvación, su perdón, su paz, su fidelidad. Solo hay algo que no se ha cumplido aún, que es su regreso. Pero eso se cumplirá también y nosotros debemos esperarlo con deseo y con seguridad. De la misma manera que el centinela espera la mañana, nosotros debemos esperar el nuevo amanecer, que será el retorno de Cristo. Y en último lugar, a partir del versículo 7, el salmista tiene un deseo, pero no es un deseo para él, es un deseo para todo su pueblo. Dice, espere Israel al Señor, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Aquí el salmista tiene un deseo para su pueblo, y es que el mismo perdón que él ha experimentado, que lo puedan experimentar pues sus hermanos, su pueblo, y es que él no es egoísta, no quiere ese regalo solo para él, lo quiere compartir con todos los demás, porque tiene la seguridad de que de la misma manera que el Señor le ha perdonado, a su pueblo también lo perdonará. ¿Por qué? Porque en el Señor hay misericordia y abundante redención en él. ¿Y tenemos nosotros el mismo deseo que tenía el salmista para nuestro pueblo, de que experimenten el mismo perdón que nosotros? ¿Tenemos la misma seguridad para poder decir, espere La Torrasa, espere Sant Feliu, espere Barcelona, espere Cataluña, espere España al Señor? ¿Tenemos ese deseo y esa seguridad? Pues tenemos que confesar que muchas veces, bueno, al menos yo no lo tengo, porque muchas veces nos falta la fe, ¿no? Y decimos, pero ¿el Señor cómo va a cambiar la vida de este? Además hablamos de este, de la manera que es. El Señor no, y pensamos que su palabra no tiene poder a veces. A veces nos falta amor, ¿no? Y decimos, bueno, con que se conviertan mis hijos, los jóvenes de la iglesia, pues ya está bien, los que vienen a la iglesia, que aún no lo conocen, pero bueno, de los demás, pues, oye, no nos podemos preocupar de todos. Pero aquí el salmista nos anima a tener ese deseo por todo el mundo. Y llegamos al último versículo del capítulo, que en mi opinión es el que le da sentido a todo lo demás, porque ¿cómo es posible que un Dios que es santo, que es justo, hemos dicho, y que no puede tener contacto con el pecado, cómo es posible que pueda ofrecer perdón? ¿Cómo es posible que perdonara al salmista, que nos perdonara a nosotros y que te perdone a ti si aún no has sido perdonado por Dios? ¿Cómo es posible eso? Pues bien, dice el versículo 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y si tenéis las Biblias abiertas o los móviles, pues hay una cita aquí debajo, ¿no? Y dice, Mateo 1:21. Pues si nos vamos a Mateo 1:21, vamos a leer, a ver lo que nos dice Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el Señor perdonó al salmista, por eso el Señor nos ha perdonado a nosotros, porque la segunda persona de la Trinidad, el mismo Hijo de Dios, se hizo hombre para venir a este mundo y pagar la deuda que nosotros habíamos contraído. El pago de nuestra deuda solo se saldaba pues con nuestra muerte. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Jesucristo? Pues morir en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar en la cruz. Y no solo murió por el pueblo de Israel, porque este era el deseo que tenía el salmista, que el Señor perdonara a su pueblo, a Israel. Y era lo que entendían los primeros lectores de este salmo. Pero no se limita a eso el perdón del Señor. El perdón del Señor es para todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para hacerlo Jesús tuvo que pagar un precio muy alto, porque tuvo que morir en una cruz, de la manera más humillante y más cruel que existía en ese momento. Y además lo hizo abandonado de su Padre, porque Dios en ese momento lo abandonó, porque Él mismo envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y claro, los que no son cristianos, lo mismo, si escucharan esto dirían, oye, pero ¿en qué clase de Dios creéis vosotros? Que es un Dios que es capaz de enviar a su propio Hijo a la muerte, y además abandonarlo en ese momento. Pues es un Dios que nos ama tanto, que ha enviado a su propio Hijo a morir por nosotros. Y lo ha hecho eso porque es amor, pero a la vez que es un Dios de amor, es un Dios justo, que no puede pasar por alto el pecado, y por eso ha castigado a su Hijo para que no nos castigue a nosotros.
Pero esto no quiere decir, todo esto que hemos dicho en esta mañana, no quiere decir que todas las personas vayan a ser perdonadas. El perdón de Dios es para todos, sin excepción, para todos, pero no todo el mundo quiere ser perdonado. Hay una corriente herética dentro del cristianismo. Herética quiere decir que es una herejía, o sea que es un error, que no está bien, que se llama el universalismo. ¿Y qué dice el universalismo? Que bueno, hombre, que al final todos seremos salvos, al final todos iremos al cielo, por así decirlo en lenguaje popular, porque claro, ¿cómo un Dios de amor va a enviar al infierno a las personas? Pero imaginaos que yo fuera un juez y tengo que juzgar un caso de asesinato. Y bueno, las pruebas son clarísimas, pero clarísimas, de que ese hombre o esa mujer es culpable. Y cuando tengo que dictar sentencia digo, oye, mira, está clarísimo que es culpable, pero clarísimo, ¿eh? Pero como yo soy un juez amoroso, le voy a dar la libertad. Pues imaginaos que estuviera ahí la familia de ese hombre o de esa mujer, diría, hombre, la familia de la víctima diría, tú tal vez seas un Dios muy amoroso, pero eres un Dios injusto, porque no estás castigando el crimen. Y esto es lo que no puede hacer el Señor, no puede dejar de castigar el pecado. Ahora bien, nos da la posibilidad de salvarnos, aunque esa posibilidad tiene un día límite, y es mientras que vivamos. Mientras que hay vida, por así decirlo, hay esperanza. Una vez que muramos ya no existe nada, ¿no? El purgatorio es un invento de la Iglesia Católica. Cuando ya morimos, nuestro destino eterno está sellado. Por eso, hoy puedes aceptar al Señor en tu corazón, porque tienes la seguridad de que Él te va a perdonar. Y la buena noticia es esa, que el Señor quiere la salvación de todos los hombres. Y ojalá que en esta mañana, pues todos tengamos la misma experiencia que tuvo el salmista, que aún en medio de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones, de nuestras depresiones, de nuestros momentos bajos y duros en la vida, que llegue un momento que digamos, que oremos al Señor y digamos, Señor, a pesar de que no soy digno, a pesar de que no valgo nada, perdóname, en ti hay perdón. ¿Y perdóname para qué? Ya no para que siga viviendo como lo estaba haciendo hasta ahora, no, sino para que lleve una vida diferente, una vida que sea de acorde a tu voluntad. Y ya no solo eso, sino que además, pues que le digamos a los que nos rodean, pues que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y que el Señor nos bendiga.